aquí en Radio Uno, pero teníamos pactado, y pido las disculpas del caso, al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay, porque teníamos esta entrevista pactada más temprano. Lamentablemente nos hemos extendido en la programación. Para mí es muy importante entrevistarlo a Miguel Ángel por el tema referido a lo que tiene que ver con la situación de la geopolítica internacional que él viene tocando en sus columnas del diario Correo, que tengo oportunidad de revisar y leer, y además el tema de los organismos internacionales como la OMS, que les había mencionado antes de la pausa comercial, y el tema de la vacuna. Como Miguel Ángel, a ver, estamos en contacto contigo, quiero confirmar la calidad de la señal. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo desde Tacna. Fernando, muy buenas tardes, buenos días, aunque todavía no son las 12. Sí. Mi saludo para ti, para toda la hermosa Tacna, a pocas semanas, días de la celebración una vez más de este aniversario de la reincorporación de Tacna al seno de la patria. ¿Cómo ves el panorama geopolítico mundial? ¿Cómo está moviéndose el mundo con ese tema de la pandemia? Te pido así un análisis global. ¿Cómo estás viendo la situación desde que empezó la pandemia y teníamos una realidad mundial a la que tenemos hoy? Pues fíjate, Fernando, creo que la pandemia del COVID-19 a estas alturas del año ya podríamos calificar que ha determinado la dinámica de la agenda internacional. Te referías a la geopolítica del planeta, la geopolítica que las relaciones internacionales, que estudia precisamente los fenómenos que se producen entre los diversos actores internacionales, pues ha cambiado. Es evidente de que las relaciones entre los actores más importantes, los hegemones, los que tienen un protagonismo, es decir, Estados Unidos de América, China, el Reino Unido, Rusia y hasta la India, pues todos mueven sus ajedrezes, todos mueven sus piezas conforme sus intereses, y es normal que así sea. Mira la pandemia que ha ocasionado pues una pugna internacional que primero vimos al inicio cuando apareció en Wuhan, en China, la imputación de que había sido una guerra bacteriológica estadounidense contra China. Luego pasó a Europa y a Estados Unidos de América, y era evidente de que jamás se iban a disparar a los pies, y más bien Estados Unidos comenzó a achacar la responsabilidad del origen en China. Esas pugnas fueron trasladadas a la OMS, que estaba en el medio. Estados Unidos le privó de la subvención anual, y enseguida, como sabes, la OMS, que tenía un carácter neutral, terminó un poco tirando hacia el lado chino. Enseguida y finalmente, pues la vacuna en sus 3 etapas, primero la preclínica y las 3 de la primera, segunda y tercera fase, las empresas farmacéuticas en una carrera por comenzar la tercera fase, y de pronto el mundo entero atónito frente a la aparición en esa carrera por la vacuna de Rusia, que de manera inusitada pues ha dado cuenta al mundo entero que acabó con la tercera fase y que acaba de certificar, es decir, listos para que sea aplicada a los millones de rusos, y esto evidentemente ha provocado la nueva pugna internacional, que ya no es por la vacuna, porque la vacuna es inexorable de que ya está entre nosotros, pero solamente en la fase de certificación es que
Moscú ha ido adelante una vez más, como en 1957, cuando fueron los primeros en llegar al espacio con Yuri Gagarin, el primer cosmonauta. Entonces, la pugna ahora, Fernando, es por quién certifica. Washington con Donald Trump ha dicho de que no se trata de que quién es primero, sino quién la garantiza en la mejor calidad. Bueno, lo ha dicho Donald Trump porque sabe que ya Estados Unidos de América va a actuar casi a tono de plancha quemada, porque los rusos lo han hecho. Si Rusia ya está en una etapa próxima al inicio de la aplicación en todos sus ciudadanos, es evidente que ha dado el paso, le ha ganado la partida a las empresas del Reino Unido, de Estados Unidos y de China, que todos creíamos que lo iban a conseguir en primera instancia. De manera que a estas alturas del partido el mundo sigue con las pugnas y sigue con las carreras, ahora determinada, repito, reitero, en la aplicación. Y los países que no la producen, pero que van a beneficiarse, pues están moviendo las diplomacias para que podamos contar con la vacuna en el menor tiempo posible. Cada mes, cada semana, evidentemente estresa y provoca incertidumbre en la humanidad. Habrá países que lo tengan primero, como Estados Unidos, que ha adquirido un importante lote de la Universidad de Oxford y de la empresa Moderna, y otros que podrían estar en el segundo semestre. Nuestro país tiene que meterse con todo para que podamos contarla en el plazo más inmediato. El problema no es un problema de carácter económico. Dinero tenemos que mover nuestras fichas diplomáticas para que los peruanos podamos contar no con una tercera fase ni ensayos, sino con la vacuna propiamente dicha. Para ti, Miguel Ángel, la vacuna ya está, ya existe al haberla anunciado Putin hace algunos días. En ese sentido, se ha desarrollado una campaña que ha llegado a todo el mundo para desprestigiarla, para bajarle la llanta a esa vacuna. ¿Sientes eso que percibo yo? Sin duda alguna, yo creo que tenemos que ser objetivos y fíjate, como sabes, en mis columnas, Vladimir Putin no es santo de mi devoción. Incluso en mi columna de ayer decía claramente de que está pretendiendo anexar también en el fondo Bielorrusia, como ya lo hizo con Crimea. O sea que tampoco es que vamos a tener una mirada sin que rompamos la tesis de la objetividad. Los científicos rusos han trabajado en silencio y ya han dado la vacuna. Los demás que la han encontrado están en las pruebas de los anticuerpos, la mayor cantidad de ellos. Es evidente de que nos encontramos frente a una vacuna que ya apareció, pero que la certificación es la garantía para que sea aplicada a muchos. Ese proceso tiene un registro histórico y seguramente ya lo ha conseguido Rusia con el anuncio que ha hecho Putin la semana anterior, y por esa razón es que vienen las pugnas. Le van a meter cabe por dos cosas. Primero, por el prestigio que produce dar a conocer al mundo la vacuna, y en segundo lugar, seamos claros, el tema del económico. Tú sabes la inmensa cantidad de dinero que está en juego por la movilización comercial de las vacunas. Las transnacionales farmacéuticas de Occidente, pues para que no pierdan ese monopolio y esa gran demanda de los países, pues ¿qué hacen? Pues le bajan la llanta, como muy bien dices, a quien la ha conseguido. Es una regla de la economía que la oferta y la demanda va a cobrar vida, y lo otro pues
ya sabemos que en la economía como en la política siempre va a haber esas acciones que van a buscar minimizar al otro. Ahora, sí, hay un tema económico muy importante, pero antes de pasar a ese tema económico, el tema del prestigio político de no solamente de Rusia, sino de Putin en contra de otras potencias, principalmente Estados Unidos, que está a puertas de ingresar o de entrar en la fase del proceso electoral y se juega una reelección Trump. ¿Cuánto influye esto? Porque en la primera elección de Trump se habla que Rusia se metió, que tenían pruebas en contra de Trump y les convenía que Trump pudiera llegar a presidente. Manejaron redes y todo con Cambridge Analytica y todo lo que se habló en su momento. ¿Rusia vuelve a ser factor en las elecciones americanas? Sin duda alguna. Fíjate, y por lo siguiente, Donald Trump estaba esperanzado en lanzar la vacuna como lo acaba de hacer Putin. Seamos claros. Y él lo iba a dar a conocer en señal de salvación universal, con lo cual había calculado revertir la brecha de 14 puntos que tiene con Joe Biden, que sigue adelante, como sabes, y no por él mismo, a mi juicio, sino por Kamala Harris, que teniendo un origen afroamericano y afrohindú, es evidente que en un contexto de racismo en Estados Unidos, pues ha sido la mejor decisión de Joe Biden porque acumula votos. Entonces, Rusia, vuelvo a ella, evidentemente le ha quitado a Estados Unidos ese privilegio de lanzar al mundo entero la vacuna certificada, con lo cual, evidentemente, además, Donald Trump se quedó sin reflejos. Mira, es tal el nivel del impacto de la vacuna que el relacionamiento, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos de la semana anterior, como sabes, con Estados Unidos en medio en las negociaciones, pues no ha tenido el impacto planetario de la vacuna. Tenemos que ser objetivos, y eso iba a coadyuvar a fortalecer la imagen internacional de Donald Trump, y fíjate, no ha habido ningún resultado positivo de ese acto, que por cierto hay que aplaudir en el Medio Oriente, pero que debió darle algún rédito a Donald Trump, y no hemos visto nada parecido. De manera que sí influye el factor Rusia. ¿En qué? Pues en la caída libre de Donald Trump camino a sus aspiraciones reeleccionistas, que me temo cada vez más se complican por el contexto de una pandemia muy mal manejada. Recordemos que Estados Unidos es el país más impactado por la pandemia en número de contagiados y en número de muertos. Ahora, en esas circunstancias, en esa situación que se va viviendo, y luego conversaremos, te llamaré otro día, Miguel Ángel, para hablar de Joe Biden y de su candidata a vicepresidenta también, porque es una jugada interesante. Además, Biden ha sido vicepresidente de Barack Obama, ¿no? Y toma esa posta y se encuentra con ese tema de la pandemia y la bajada de Trump ante su actuar y el no haber conseguido lo que creo yo él pensó en un momento, disfrazar la pandemia de resfriado, lo cual se ha revelado en la cantidad de muertes y la situación descontrolada en Estados Unidos, disfrazar las falencias del sistema sanitario que hay en Estados Unidos. Se bajaron las normas de Obama, y bueno, el tema de no conseguir la vacuna. Ahora, los rusos logran eso, se le baja la llanta, pero yendo al contexto internacional de esto de la vacuna, en el plano de la vacuna salió Oxford también con un tema de que ya hace pruebas, y con contactos en Brasil, Sudáfrica, y ahora firman algunos convenios con Argentina para hacer pruebas también, según escuchaba, que
se harían pruebas y en retribución se les da vacunas o se les baja el precio porque necesitan hacerse diversos estratos de raza, ¿no es cierto?, para poder ver la efectividad de la vacuna. Eso también muestra avances, pero ahí se van a empezar a mover, creo yo, los movimientos geopolíticos también, ya pasando al tema económico. ¿Quién la vende y a qué países tengo llegada yo para poder colocar ese producto? Rusia ya dijo, Cuba, ¿no? Y va a ir seguramente en alianza con otros países de su bloque. ¿Así crees tú que se vaya a desenvolver este tema? Te pregunto por Perú, porque digamos, a ver, ¿a dónde apunta Perú? ¿Se iría a Oxford? ¿Se iría no sé, a Rusia? ¿A dónde irían? Porque la idea del ciudadano peruano de pie es, oye, quien la tenga primero vamos a ir, ¿no es cierto?, a comprarla y a colocarla. Pero se mueve en ese estrato temas geopolíticos de quién y qué laboratorio, dependiendo de nación, va a vender la vacuna. Fíjate, Fernando, en estos momentos, a estas alturas del partido, la estrategia peruana para la vacuna también debe ser como para toda la diplomacia, multilateralizar las vinculaciones, es decir, tenemos que acercarnos como que se está haciendo, es verdad, con el Reino Unido, con Estados Unidos, con China y con Rusia. Hay que acercarnos los cuatro. La diplomacia es para eso, para multilateralizar todos los frentes. Y entonces, el primero que le dé al Perú esos signos evidentes de que realmente nos van a proporcionar los ensayos y que en consecuencia las dosis para tenerlas en las cantidades que somos 33 millones de peruanos, pues ahí debemos estar. Lo que no debemos hacer es solamente jugar un único frente de batalla, la multilateralización de la vacuna, porque eso significa jugar escenarios distintos. Hay que hacer la geopolítica de la vacuna, Fernando, que es lo que en estos momentos debe de cambiar. ¿Por qué crees que Rusia ha iniciado ahora con la vacuna todo un proceso de relacionamiento con otros países? Porque también, que además de prestigio, es marco de influencia, o los receptores. ¿Por qué crees que el Brasil ha sido beneficiado con los 30,000 pruebas o ensayos de hace un mes por CanSina, la empresa farmacéutica que trabaja con el ejército de China? Porque se mueven, porque tienen el BRICS, porque es la puerta de entrada para América Latina y los chinos son importantes para el Brasil. Y no hay que olvidar que el Perú tiene como primer socio comercial a China. ¿Por qué no aprovechamos esa condición y le decimos a los chinos que también queremos que nos apoyen? Juguemos todos los frentes. Está en la teoría de las relaciones internacionales y en la diplomacia básica. Lo que no debemos hacer es quedarnos solamente con una única vinculación, porque al final podemos quedar frustrados y nos quedamos en nada. Hay que asegurar y para eso buscar buenos contratos, Fernando. En esa etapa es que nuestra gestión diplomática hoy día tiene que darle al Perú satisfacciones. ¿Qué papel juega? Disculpa, tengo un problema con la conexión, pero te pregunto, ¿qué papel juega la diplomacia peruana en ese caso, y no las autoridades de salud, sino los diplomáticos peruanos de carrera? Pues mucho papel, un rol estelar. Nosotros tenemos en las embajadas gente de primer nivel. La conozco en las misiones donde he tenido la oportunidad de viajar para conferencias, pues me han recibido profesionales de primer nivel. Pues busquemos que
exista un mecanismo para que la diplomacia peruana pues pueda vincularse de la manera más rápida. Eso significa estrategia diplomática. Tenemos embajadas, tenemos representaciones permanentes y tenemos consulados. Los tres frentes de batalla internacionales. Hazme el favor, Fernando, y creo que muchas veces las misiones diplomáticas no hacen nada hasta que reciban una instrucción de Lima. Me pregunto si Torre-Tagle ya emitió una ficha de instrucciones claras para poder llegar a las empresas que en estos momentos son sumamente importantes porque producen evidentemente la vacuna, que son, como comprenderás, 6 o 7, y de ellas 3 o 4 las que están a puertas también de certificar, como lo acaba de hacer Rusia. Sí, y la decisión política del presidente, ¿no? Para que no sea influenciada por algún estado, algún país, porque igual los embajadores de los países que están fabricando las vacunas ya se están moviendo, ya se están acercando, ya están diciendo, tenemos esto, y en diplomacia hay una conversación, hay una negociación, hay intereses políticos o geopolíticos de sus inversiones, de sus intereses en el mundo, y ahí es donde buscan también a Perú. Tiene una gran riqueza, y seguramente los diplomáticos de los países que hacen las vacunas están moviéndose. Sin duda alguna, Fernando. El presidente de la República es el que dirige la política exterior del Estado, del Perú, y la Cancillería la que lo ejecuta. De manera que allí también hay una importante cuota y dosis de decisión, que yo estoy persuadido que el gobierno del Perú lo va a hacer. Tenemos que sumar, no hay que poner piedras en el camino. Yo creo que la idea es que todos los peruanos logremos contar con la vacuna y se acabe este marco de incertidumbre, y mirar cómo mueren tantos peruanos como los que hasta ahora. Esto es un duelo nacional, entonces tenemos que activar toda la estrategia, la imaginación, para que contemos con la vacuna. Repito, es mejor ahora que en el segundo semestre del año 2021. Cada semana, cada día siempre será muy importante, y ojalá que los esfuerzos nos hagan pensar que la tendremos antes del tiempo referido, porque para un país como el Perú, que está entre los primeros con contagios y muertos, es evidente de que nos tiene que tocar, es una exigencia de todo el pueblo peruano. Una última, permíteme, Miguel Ángel, el papel de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hasta hoy, evaluado en la pandemia, que viene desde el año pasado, ¿cómo evalúas ese papel de la OMS? Estoy desencantado de la Organización Mundial de la Salud, te lo tengo que decir directamente como internacionalista. Las organizaciones internacionales surgieron en el mundo a finales del siglo XIX y comienzo del XX para fungir de equilibrio, de neutralidad entre los estados, y cuando aparecieron se evitaron los conflictos. Como no había organizaciones internacionales, los estados entre ellos se mataban, por eso que el mundo fue la Sociedad Internacional del Conflicto. Pues hemos visto a la OMS olvidándose de ese nivel de equilibrio. Acuérdate, cuando Estados Unidos decidió ya no otorgarle la subvención y hasta retirarse, pues se fue al lado de Beijing. Eso no estuvo bien. Y fíjate, ahora que estaban en la etapa de las carreras por la tercera fase de la vacuna, y Rusia ha dicho de que ha certificado, pues la OMS ha salido a decir de que hay que tener cuidado, que no hay que confiar. No puede ponerse en una actitud de esa naturaleza. Yo creo que más bien lo que debe hacer la OMS es saludar
el esfuerzo de Rusia y comprometer a Rusia que abiertamente diga todo su protocolo para haber llegado a la certificación. No es que vamos a creer absolutamente a los rusos, hazme el favor, pero sí es muy importante que la OMS cumpla ese rol y no inquiete a las redes sociales que repiten en la idea de que la vacuna rusa pues no es efectiva, no es eficaz, no sabemos en qué está. Yo diría, si lo hubiera encontrado, hubiera llegado la certificación primero de Estados Unidos, ¿habrían acaso esos niveles de cuestionamiento? Y repito y reitero, el señor Vladimir Putin no es santo de mi devoción. Yo analizo, describo y analizo las relaciones internacionales y las pugnas que estoy viendo en estos momentos en torno de la vacuna. Miguel Ángel, gracias, como siempre agradecido, un abrazo desde Tacna, te convocamos en los próximos días para hablar también del tema de la reincorporación de Tacna, 91 años. Muchas gracias, un fuerte abrazo desde Tacna. Muchas gracias, Fernando, muy buenos días con todos ustedes. Gracias. Miguel Ángel Rodríguez Macay nos acompañaba el día de hoy desde la capital de la República, el análisis general de la geopolítica, el Vaticano, perdón, la OMS y la vacuna. Me quedo con una palabra que tiene que explicar la Cancillería peruana o el Perú, la geopolítica de la vacuna. La geopolítica de la vacuna. Muy bien. Esto se decía a nivel internacional, ¿eh? A nivel internacional. Diplomáticos, el Ministerio de Salud, ¿no? En el país hay un comando vacuna conformado por empresarios que quieren entrar ahí. Yo, déjeme ser suspicaz, pero lo siento, esos empresarios más preocupados por qué laboratorio va a llegar, quién les va a traer la vacuna y cómo la van a vender. Eso es lo que siento por los llamados comando vacuna. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve el escenario mundial.